verso 10, por favor. Efesios 4, versículo 10. Gracias. Hoy vamos a continuar con nuestra serie, Trabajando en Unidad. Es el tema número 14. Hoy nos toca ver don de maestro. ¿Okay? Don de maestro. Vamos a ver cómo funciona este don ministerial y con esto vamos a terminar los dones ministeriales. Ya hemos visto, los dones ministeriales son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Miren, hermanos, maestro, aquí en este verso, la palabra griega es didaskalos. ¿Okay? Didaskalos, que significa un instructor. También tiene la idea de un padre de familia. O sea, como tú padre de familia, eres un maestro. Ahora, el pastor, muchos comentaristas ponen que aquí que el pastor y el maestro es lo mismo. Y puede ser que sí, porque un requisito para un pastor es que sea apto para enseñar. Pero no todo maestro es pastor. O sea, puede ser maestro y enseña muy bien, pero no por eso es pastor. Tiene el don de maestro y enseña bien. ¿Ok? Un maestro, según la palabra didaskalos, es alguien que te va formando. Es decir, ahorita lo que tú eres, ahorita en esta edad que tú ya tienes, 30, 20, 40, 50 años, eres el resultado de todo lo que has aprendido. ¿Okay? Tuviste diferentes maestros con diferentes personalidades, diferentes puntos de vista, ateos, mormones, católicos, cristianos, viudos, infinidad, ¿no? de maestros. Y conforme a las enseñanzas que ellos te fueron dando, es que tú te fuiste formando. También es alguien, según la palabra didaskalos, es alguien que da lecciones para tu vida. Entonces tus hijos son el resultado de tu enseñanza. Y hay muchas cosas que no las enseñas de palabra, las enseñas por cómo vives. O sea, lo que tú dices, yo nunca les enseñé eso. Pero si tú vives así, indirectamente se los enseñaste. ¿Ok? Entonces tus hijos son el resultado de tu enseñanza, tuya. Bueno, entonces tú dices, bueno, entonces, ¿para qué es un don de maestro? A ver, por decir, si yo trajera a tu profesor de la preparatoria o de la universidad, imagínate el profesor que a ti te agrade, ¿no? El que nunca te pone tarea. Ese es el que más te agrada, ¿no? Porque nunca pone tarea. Si lo trajera yo aquí y enseñara la Biblia, ¿tendría don de maestro?
Un don de maestro sirve para enseñar la Biblia. ¿Ok? Una persona te puede enseñar, no sé, astronomía, te puede enseñar arqueología, te puede enseñar geografía bíblica, pero ya enseñarte la Biblia, para eso se requiere un don. Bueno, entonces, ¿cómo distingo que ese hombre tiene un don espiritual y este hombre tiene buena oratoria? Porque una cosa es ser maestro y otra cosa es ser un buen orador. Un buen orador es el que siempre habla con elocuencia. Y tú los puedes ver hasta en la televisión. Hay gente que es muy buena hablando. Tiene muy buena dicción y habla y habla y habla y habla y habla. Y parece que todo lo tiene bien grabado en la mente de lo que va a decir. Bueno, sí, puede haber gente así. Y puede haber gente que esté en la iglesia que no tenga don de maestro, pero tiene muy buena oratoria. Y hoy en día abundan muchos de esos en la iglesia. Oye, por eso muchos no enseñan la Biblia. ¿Por qué no enseñan la Biblia? Porque no la estudian. Pero, cómo hablan. Hablan muy bien. Y parece que hablan de Dios. Y parece que sí están predicando, pero lo único que están haciendo es tener buena oratoria. Entonces, el don de maestro, hermanos, no tiene que ver nada por cómo habla. Que no tiene que ver nada. Sino lo que habla. Eso es lo importante. El problema con los seres humanos y con la iglesia de hoy es que tienen a sus preferidos. ¿No? O sea, ¿por qué te gusta fulano predicador? Ay, no, es que cuando habla muy bien. La pregunta no es cómo habla, sino qué habla. Ese es el punto. Cuando te vas a dar cuenta de que alguien tiene un don de maestro, es ¿qué está hablando? ¿Te está enseñando la Biblia? ¿Te está enseñando algo que edifica tu vida? ¿O simplemente es pura verborrea? O sea, nada más habla y habla y habla y habla y habla y habla, pero al final te dejó igual. Entonces alguien puede tomar la Biblia y querer enseñar, pero solo enseñará cosas terrenales porque no tiene el don. Alguien que tiene un don de maestro siempre te va a enseñar cosas espirituales, porque para eso es el don. Sin embargo, hermanos, el don de maestro no tiene que ver con la forma también que yo enseño. Porque yo puedo enseñar de una manera y viene otro pastor y él enseña de otra manera. Y viene otro pastor y enseña de otra manera. Y tú lo puedes ver, por decir, en el Instituto Bíblico. En el Instituto Bíblico enseñamos 6 pastores. Y cada uno enseña de distinta manera. Pero obviamente como seres humanos, si tú vas y le preguntas, ¿a qué pastor le entiendes más? Y tú vas a decir, no, por fulano, porque ese como que sí habla bien. Ese sí como que nos explica bien, pero no tiene nada que ver con eso. El don de maestro no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con lo que enseña. A ver, ok, ese no habla muy bien, a lo mejor se le lengua la traba mucho. Pero, ¿te enseña la Biblia? Sí. Entonces sí es un maestro. Otros dicen, es que ese no tiene el don de maestro porque con él me duermo. No sé, ese problema no es de él, es problema tuyo, de que no duermes bien. Y si sabes que te duermes, pues date un pericazo, o sea, tómate mucha azúcar, una Coca-Cola y tu chocolate y vas a ver cómo no te duermes. Vas a estar así como semáforo. Pablo tenía estos 5 dones, los 5 dones ministeriales. Él era apóstol, también que era profeta, porque también recibió revelación de Dios. También era evangelista, también que era pastor y también era un maestro. Y los ejercía de una manera sobrenatural. Sin embargo, Pablo, aunque era un maestro, no sabía enseñar bien. En el sentido de que la manera de dirigirse a la gente no era tan elocuente, aunque tenía el don. ¿Te acuerdas de un hombre también llamado Apolos? Apolos era también un maestro, pero era muy elocuente.
O sea, era un hombre que aunque no tenía toda la revelación completa, era muy elocuente. Y era un maestro. Entonces, pero le faltaba enseñanza, le faltaba revelación de Dios a Apolos. Y Pablo, ¿quién era Pablo? O sea, era un hombre estudiado, preparado, que Dios lo reveló muchas cosas, pero ¿qué crees? Cuando se trataba de enseñar así como ahorita, no era tan elocuente. Segunda Corintios 17. ¿Pero eso importaba con Pablo? ¿Que no fuera tan elocuente? ¿Qué es lo que importa? El mensaje. ¿Daba el mensaje de Dios Pablo? ¡Ay, qué mensaje! Tú puedes leer todas las cartas. Por decir, una de las cartas que yo he estudiado y que me ha costado mucho entender es la carta a los tesalonicenses. ¿Sabes por qué? Tiene mucha escatología. Y tú la lees a Tesalonicenses y te dices, no, pues y hermanos, yo os digo que no vendrá el inicuo sin antes que venga la apostasía. Bueno, te pone a pensar. O luego dice, ¿cómo se llama? Aunque ya está el misterio de la iniquidad, aunque no se le ha dado permiso todavía, hasta que él a su vez, lo que lo detiene sea quitado. Entonces, ¿me entiende esas partes? O sea, está complicado. Es complicado. Entonces, date cuenta, o sea, todo el mensaje que tiene esas cartas, pues, obviamente Pablo era un hombre de Dios y tenía ese don, pero no era tan elocuente. Mira, dice ahí, versículo 7, miráis las cosas según la apariencia. Pregunta, ¿no la iglesia de hoy es así? Ve a un hombre en la televisión, lo ve bien vestido. Aquí voy a dar un comercial. Hay hay una película que yo me la recomendaron allá en México. Pero esta película yo la tengo, se llama González. Es de un hombre que se metió a pared de sufrir. ¿Y sabes qué? Se hizo pastor nada más por vestirse bien. Él se autollamaba pastor. Era un hombre lleno de deudas. Pero como vio dinero, ¿y qué dice? No, para ser pastor aquí se requiere que tengas buena dicción, o sea, que hables bien y que te vistas bien. ¿Por qué? Porque la gente hoy mira según las apariencias. Entonces muchos dicen, no, pues si está bien vestido, entonces sí es pastor. No por eso es pastor. Dice, si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Porque para que no perezca no parezca que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. O sea, es decir, las cartas que envía Pablo están llenas de Dios y de reprensión y de autoridad y de doctrina y nos exhorta y nos anima y nos disciplina. Pero dice, mas la presencia corporal es débil. O sea, Pablo era así chaparrito, delgado, con una nariz así bien pronunciada aguileña y era calvo. ¿Qué te parecería a Pablito? O sea, si tú lees las cartas, pues si la carta a los romanos, es una carta llena de doctrina. O sea, ves ahí que te explica la naturaleza caída, te explica la culpabilidad del hombre, te explica la justificación, la santificación, te explica el servicio, te explica... Entonces tú dices, no, pues ¿quién habrá escrito esto? Pablo. ¿Cómo te imaginas a Pablo? No, pues un hombre alto, fuerte, bien parecido, y cuando lo van viendo que es chaparrito, delgado y calvo, ¿este es Pablo? ¿El que escribió Romanos? Sí, ese es Pablo.
¿No te ha pasado eso también? Escuchas a alguien en el internet que tiene una voz así gruesa, bien varonil, y te habla, Dios te ama. Tú con la voz te imaginas que ese hombre es así alto, fuerte, no bien varonil, y cuando lo vas viendo en persona, lo único que tiene varonil es la voz. ¿Te ha pasado eso? Es más, tú ahorita me hablas así. ¿Qué pasa cuando hablas por teléfono? Bueno, ¿quién eres? Pues soy yo, tu papá. Ah, es que no te reconocí porque por teléfono tu voz se adelgaza. Entonces, híjole, ¿te imaginas? Eso es lo que muchas veces pasa hoy. La gente se va más por la presencia corporal. Dice, y la palabra menospreciable. Aquí la palabra menospreciable significa algo reprobable. Te lo voy a leer en lenguaje actual. 2 Corintios 10:10. Algunos dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero que cuando hablo en persona soy débil y que no sé hablar bien ni impresiono a nadie. ¿Cómo ves? Pablo era un buen maestro, pero así hablar bien en público no sabía muy bien. ¿Y cómo eran los griegos? ¿Sabes cómo eran los griegos, no? A ellos les gustaba el disertar, los filósofos, sacaba Platón, Aristóteles, Sócrates, Homero, ¿no? Que escribió la Odisea y todas esas cosas. ¿Te imaginas cómo eran los griegos? A ellos les gustaba la disertación y el que hablara bien la gente. Cuando llega Pablo y no habla bien, ¿qué pasa con ellos? Lo menosprecian. Entonces, fíjate, es malo, hermanos, es malo juzgar el don de maestro por las apariencias. Aguas con eso. Es por eso que muchos se han infiltrado a la iglesia, porque se visten bien, se peinan bien, aunque el día pasado, o el sábado, siguieron su pericazo. Y estaban ahí todos tirados fumando marihuana, pero al otro día se peinó bien, se dio un buen bañito, se puso un traje y se pone a predicar. Y lo malo es que la gente se va más, ¿por qué? Por la apariencia, o sea, no, pues es el pastor, ¿por qué? Es el mejor vestido. No. O sea, Dios se tiene que confirmar que Él es el maestro, Él es el pastor por lo que enseña. Ahí te puedes dar cuenta que tiene un don de maestro. ¿Ok? Entonces la finalidad del don de maestro es que la iglesia aprenda. La finalidad del don de maestro es que la iglesia aprenda. ¿Que aprendas qué? ¿A hacer negocios? ¿A cómo administrar tu dinero? ¿A que aprendas a pactar con Dios? No, que aprendas de Cristo. Porque hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, el maestro, su finalidad es que tú aprendas a ser como Cristo. Esa es la finalidad de alguien que tiene un don de maestro. Entonces la iglesia, hermanos, no es para impresionar, no es para hacer un monólogo. ¿Sabes qué es un monólogo? Que empieza a decir pura barrabasés de su mente. Al que hacía eso era Adal Ramones. ¿Te acuerdas cuando tenía su programa Otro Rollo? ¿Quieren un monólogo? Toda la gente, sí queremos. Y empieza con temas de su mente y empieza a hablar y a disertar y a disertar. No, aquí no es para eso. Aquí es para estudiar la Biblia. Tampoco la iglesia es para que la gente se sienta bien, Ese es otro problema. La iglesia es para enseñar la palabra de Dios. Si quieren ver circo, pues para eso están los circos. Aquí no es para ver un payaso. Aquí es para estudiar la Biblia. No, ¿por qué ya no vas a la iglesia? No, es que hay pura Biblia. Pues es una iglesia, ¿no? ¿De qué más quieres que te hablen en la iglesia?
No, yo quiero que me entretengan. Pues para eso vete al cine. Entonces hay muchas personas que enseñan de manera espectacular, enseñan muy bien, de manera muy impresionante. No sé si tú has escuchado, pero hay un hombre que se llama Dante Gebel, es argentino, Dante Gebel. Él le habla mucho a los jóvenes. No utiliza la Biblia. Pero qué dicción tiene. Y te convence. Te convence. O sea, yo he escuchado varias prédicas de él, no agarra la Biblia, o sea, nunca inicia con un verso, ni te dice, no, mira, vea este verso, no. Te saca una historia de un joven que le contó y de ahí se agarra. Y se echa una hora completa en hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Y a los jóvenes les gusta eso, ¿sabes por qué? Porque les entretiene. Pero manda un joven, yo recuerdo cuando estábamos en un campamento, yo tenía 15 años en ese momento, nos pusieron en un campamento, no te miento, nos hicieron hacer un tipo de estudio basado en el libro, la epístola a los Corintios. Y nos pusieron ahí, cenamos a las 7 de la noche, nos pusieron desde las 9 y salimos a las 12. No, y no te imaginas cómo estaban los jóvenes, no te imaginas. Estaban que trinaban, pero no porque tenían sueño, porque les hartaba la Biblia. Les hartaba la Biblia. Entonces te digo, o sea, hay muchas personas que pueden enseñar muy bien, de manera espectacular, impresionante, y de manera muy clara. Pero si no es la Biblia, no tiene el don de maestro. Simplemente tiene oratoria. Entonces, ¿para qué es el don de maestro? Para que comuniquen el mensaje de Dios claramente. Para eso es el don de maestro. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo podemos darnos cuenta que ese maestro solo enseña algo terrenal? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Bueno, que cuando muere ese maestro, su doctrina muere con él. Porque es puramente terrenal, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? Primera de Juan 2. Entonces, alguien que tiene don de maestro siempre te va a guiar a Cristo, siempre. Siempre te va a guiar a Cristo. El problema es que ven la forma, el tono de voz, su altura, cómo se peina, cómo se viste, cómo se para. Sin embargo, no se fijan en lo que habla. Ese es el problema hoy de la iglesia. Que hoy tenemos muchos falsos maestros dentro de la iglesia, muchos. ¿Y por qué no los distinguen? Porque les gusta lo que ellos hablan. Los entretienen, les dicen que tú eres un campeón, Dios te va a bendecir, no, Dios no castiga a nadie, no, Dios, a ver, ¿tú envías a tus hijos al infierno? No, Dios no tampoco te va a enviar al infierno, no, la palabra de Dios dice que estamos seguros en Cristo, no importa lo que hagas, no importa cómo vivas, no importa lo que pienses, Dios te va a ir al cielo. Entonces, por eso hay muchos maestros que no enseñan la Biblia. Enseñan siempre superación personal, psicología, humanismo, materialismo, enseñan todas esas cosas. Entonces, segunda de Pedro 2:1. Entonces, hermanos, una parte de que tú ya estés maduro es que ya no te vayas solamente por la apariencia, vete por el mensaje. O sea, si tú buscas, imaginémonos que tú te vas a un estado, a otro estado, a vivir, porque Dios así lo quiere. Y vas a buscar una iglesia, ¿qué vas a buscar? Donde haya más gente, porque ahí está Dios. Si entonces vete al Vaticano, ahí hay más gente. En el Vaticano, cuando el Papa sale, se juntan 2 millones de gentes. Vete ahí, porque ahí hay más gente. Eso es apariencia. ¿Por quién te vas a ir? ¿Por la que esté mejor adornada por dentro? ¿La iglesia? Esa es pura apariencia. Porque recuerda la iglesia de Éfeso.
Apocalipsis 2. Éfeso tenía uno de los templos más, como las 7 maravillas del mundo. Se llamaba el templo de Diana de los Efesios. Era un templo increíble. Pero ¿qué pasaba con esa iglesia? Había perdido el primer amor. O sea, ¿sabes qué quiere decir eso? Perder el primer amor. Que ya no haces las cosas por Dios, las haces por aparentar. O sea, cuando tú nada más haces las cosas por aparentar, como para cumplir, para que no digan, ya no tienes amor por Dios. Lo único que tienes es una religión. Y tienes que tener cuidado ahí, porque eso lo que va a pasar después es que te vas a hartar. O sea, tienes que tener amor por las cosas de Dios. Eso va a hacer que tú te mantengas todos los días de tu vida ahí. Por eso dijo Dios, amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque si tú no amas a Dios, todo lo que Dios te pide te va a hartar un día, porque lo haces por aparentar, lo haces en tus fuerzas. Entonces, el hecho de que por fuera o por dentro se vea muy bonito el local, no quiere decir por eso que sea de Dios. ¿Qué tienes que ver? El mensaje. Tienes que ver el mensaje que ahí se predica. No hay iglesias perfectas. A lo mejor tú dices, en esa iglesia, pues no me gusta porque danzan. ¿No? Tú ves que o sea, no es un completo desorden, pero ahí ves a la gente que está saltando. Bueno, ok, pero ¿qué predican ahí? No, la verdad, el pastor sí enseña la Biblia. O sea, la verdad, yo aprendo mucho. ¿Está bien? Pero hay mucha gente, ¿sabes qué dice? Para que como que no se vea tan mal, dicen, es que como que yo sé que no dan toda la palabra bien, pero pues sí dan Biblia. ¿Qué es eso? O sea, que un poquito te dan un versículo, como dijo un maestro, un pseudo maestro, dijo, a ver, hablan su Biblia en fulana parte, ¿ya la abrieron? Para que no digan que no abrimos la Biblia. Ahora sí, vamos a comenzar con lo que yo traigo para. O sea, esa es poquita Biblia, o sea, sí dan la Biblia, pero no tanto. No, tu madurez tiene que hacerte ver si están dando la Biblia o no, porque a eso vas a la iglesia. Dice ahí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, segunda de Pedro 2:1, como habrá entre vosotros, dice ahí, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ese es el punto al que queremos llegar. ¿Cómo identificas a un falso maestro? Que habla algo fingido. ¿Qué es fingido? Aquí la palabra griega para fingidas es la palabra griega plastos. Plastos. Y de esta palabra griega, ¿sabes qué se deriva? Plastilina. ¿Cómo es la plastilina? Se moldea como tú quieres. Yo fui muy malo para la plastilina, pero había niños y adolescentes de mis tiempos que eran muy diestros para hacer figuras con plastilina. Entonces, aquí la palabra fingida significa artificial. Artificial. Significa algo falso. Es decir, palabra al gusto del cliente. Son gente que utiliza palabras para que tú te sientas cómodo. Eso es fingidas. Palabras fingidas. Son palabras, hermano, que hacen que no cambies tu manera de vivir. Esa es palabra fingida. Entonces te digo, si te duermes el que predica no tiene don de maestro. ¿No?
No tiene nada que ver. No podemos juzgar por eso. Debemos juzgar el contenido, que no sea una palabra fingida. Entonces, ¿qué debe hablar ese maestro? Dijo Pablo, palabras que se conformen a la piedad. ¿Cómo es esa palabra que se conforma a la piedad? Que te lleva a ver más a Dios, que te lleva más a la santidad, que te lleva más a comprender de Cristo, que te lleva a amar más las cosas de Dios, la moralidad, sus mandamientos, su palabra, la oración. Esa es palabra que es conforme a la piedad. ¿De qué te sirve que yo te diga que tú eres un campeón? Y que si tienes dinero Dios está contigo, ¿de qué te sirve? ¿Vas a cambiar con eso? ¿Vas a decir no amo a Dios más? Vas a amar más tu dinero. 1 Corintios 2:1. Entonces, el don de maestro sirve exclusivamente, hermanos, el don de maestro sirve exclusivamente para la Biblia. Si tú tienes un don de maestro aquí y tú enseñas muy bien la Biblia y te quieres ir al mundo, allá a una escuela a enseñar, no te sirve. Porque para eso no requieres un don, requieres habilidad. Y al revés, uno que enseña ya historia universal o enseña geografía o enseña informática, viene acá y yo me entero que él trabaja en esa escuela. Y le digo, ay hermano, ya me enteré que eres maestro. Sí, pues échate una de escuela dominical, ¿no? Échate una para los niños. Va a llegar allí y ¿sabes qué? Va a ser el ridículo. ¿Pero por qué si es profesor allá? Porque la carne es. Y el espíritu es. Por eso no cualquiera, hermanos. O sea, tú lo puedes ver a lo mejor que sabe de la Biblia, lo sabe, y tú dices, ay, el hermano sí sabe, ¿por qué no lo ponen de maestro? Porque a lo mejor no tiene ese don. Y sabe, pero como no lo tiene, viene acá y ¿qué pasa? Da sus rollos. No da la Biblia. 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, ¿qué hizo Pablo cuando llegó a Corinto? ¿Qué habló? El Evangelio. El Evangelio. No se puso al tú por tú con ellos. O sea, que mira, les voy a hablar sobre las estrellas y todo esto. No. Se dejó de fanfarronerías y se puso a hablar el Evangelio. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. ¿Qué es palabras persuasivas? Que muchas veces tus palabras quieren convencer y entonces quieres decir lo que él quiere oír. Pero no estamos para eso. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Si tú lees el libro de Jeremías, hubo un tiempo en que Babilonia sitió Jerusalén y llegaron a tal grado que vendían el excremento de las palomas y se comían a sus propios hijos. ¿Qué esperas que un profeta diga ahí? El Señor nos va a salvar. Nada más, no desmayen, no se entreguen. ¿Y sabes qué mensaje le dio Dios a Jeremías que les dijera? Ríndanse. Dios dice que se rindan para que no perezcan. Y si se rinden, el rey de Babilonia no los va a matar. ¿Qué dijeron ellos? No, a ti no te ha hablado Dios. ¿Cómo va a decir Dios eso, que me rinda? No. ¿Te das cuenta? O sea, no es a veces lo que quieres oír, es lo que tenemos que decir. Y eso a veces te va a tocar a ti. A veces tú no le quieres decir a tu hijo cómo son las cosas, pero se las tienes que decir porque así es la vida.
La vida no es una caricatura, no es de Bugs Bunny. La vida es así. Y tienes que explicarle que así es. Para que vuestra fe, dice ahí, versículo 5, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué pasa con la vida de aquellos que su maestro solamente da monólogos? Cuando viene la prueba, se derrumba, como dijo Cristo. Y cualquiera que oye mi palabra y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea, si tú estás en una iglesia donde no te predican la palabra, donde no te enseñan de Cristo, donde no tienes un estudio, tu vida está edificada en la arena. Y cuando venga la prueba en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en tu salud, con tus nietos, con quien sea, te vas a derrumbar. Y vas a decir, ¿dónde está Dios? Y te vas a ir de la iglesia. Y cuando te van a visitar, tú vas a decir, no es que yo le pedí a Dios y Él no me cumplió. Es que tu vida está verificada en la arena. Pero ¿qué pasa cuando estás fundado en la roca que es Cristo, en las enseñanzas de Cristo, en la palabra, en la doctrina de Cristo? ¿Qué pasa? Viene la tribulación y ¿qué? Sí, un poco tienes duda, pero no te alejas de Cristo, porque eso te mantiene firme. Esa es la importancia de que recibas doctrina de Dios. Entonces, un verdadero maestro, ¿de qué te habla? De Cristo. Entonces, enseñar, hermanos, no es lo mismo que exponer, Enseñar no es lo mismo que exponer. Cuando tú expones, pues piensas que en qué decir, ¿no? ¿Te acuerdas cuando ibas a la escuela y te tocaba exponer? ¿Ahí requieres un don? No, requieres estudiar para tu exposición, ¿no? ¿De qué te toca hablar? Ay, me toca hablar de la era mesozoica. De la era prehispánica. Del renacimiento me toca hablar. Ah, bueno, ¿qué requieres ahí? Pues estudiar, repasar. Y en el caso de aquí, sí requieres estudiar, pero requieres otra cosa, el Espíritu de Dios. Si no lo tienes, podrás haber estudiado mucho, pero no entiendes lo que vas a exponer. No entiendes. Entonces empiezas a dar tus rollos. Recuerden, hermanos, que la Biblia no es de interpretación privada. O sea, no es lo que tú crees. Es lo que dice ahí. Entonces digo, para exponer requieres estudiar y pues ya tu habilidad. Hay muchos que exponen muy bien. Hacen sus láminas, sus diapositivas y le ponen eso, le ponen dibujitos y tienen muy buena dicción. Pero en el caso de la Biblia, eso no funciona. O sea, si yo te voy a enseñar el tabernáculo, un ejemplo, el tabernáculo. Obviamente voy a sacar unas diapositivas para que tú veas cómo era el tabernáculo. Pero si tú quieres saber cómo era el tabernáculo de medidas, pues léelo tú. Cuando te voy a enseñar el tabernáculo, te voy a enseñar, por decir, ¿por qué madera de acacia? ¿Por qué el Señor decía madera de acacia? Bueno, la madera de acacia tiene varias cosas. Por decir, se moja y no se hincha, ni se pudre. ¿Y qué significa la madera de acacia? La humanidad de Cristo, que no tiene corrupción, que no, sin pecado. ¿Por qué tanto oro? ¿Para que veamos que estaba muy bonito? No, el oro tiene un significado. Eso es hablar de Cristo, y para eso requieres un don. O sea, leerlo lo lees, y te lo aprendes que fulana cosa, y que el altar, y el candelero era todo de oro, a martillo, y con manzanas, y con flores, y 7 brazos. Bueno, pero todo eso, ¿qué significa? Por si la creación misma, Génesis 1, habla de Cristo. Habla de Cristo. Por eso tú dices, ¿el día 1 qué se hizo? La luz, ¿no? O sea, la luz. El día 1 nos habla de la venida de Cristo, porque aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. O sea, el día 1 de la creación nos habla de la venida de Cristo a este mundo. ¿Qué hizo el día 2? Expansión. Expansión significa división. Toda el agua
Una parte la dejó Dios en la tierra y otra agua la puso en los cielos. Esa expansión. ¿Sabes de qué habla eso? De la división del tiempo. Porque es antes de Cristo y después de Cristo. También habla de la división de tu vida. Porque tú también tienes un antes de Cristo, como eras, y como ahora eres después de Cristo. Esa es expansión. El tercer día Dios hizo tierra, salir la tierra. ¿Sabes de qué nos habla eso? La resurrección de Cristo. O sea, ¿te das cuenta? O sea, lo puedes leer, pero para entender esas cosas requieres un don. Esa es la diferencia. O sea, pues exponer y hablar, pues cualquiera. Pero ya sacar verdades así, solamente alguien que tiene un don. Primera Timoteo 1:3. Entonces, hermanos, ser maestro es algo grato, pero también es algo peligroso. Les voy a decir algo aquí. Muchas veces el maestro se desanima, y una de las cosas con las cuales desanima el maestro es cuando ve que la gente desprecia lo que él estudia. O sea, a veces el maestro se puede esforzar mucho y estudia y Dios le revela y lo enseña, y cuando ve que la gente lo desprecia, corre el riesgo de que el maestro se vuelva como ellos. ¿Cómo? Indiferente también. Ahora él tampoco estudia. ¿Y sabes qué va a pasar allí? Que la iglesia empieza a tener el maestro que se merece. Eso también pasa con los pastores. Un pastor puede iniciar bien, puede iniciar fervoroso, que estudia, que se dedica, pero cuando ve que la iglesia no quiere, no aprecia la Biblia, él se empieza a volver así. Y entonces la iglesia empieza a tener el pastor que se merece. Eso lo puedes ver en cualquier parte. O sea, y al revés, ¿no? A lo mejor la iglesia sí quiere oír la palabra. La iglesia sí quiere escuchar de Dios, pero ¿qué crees? Tienen un pastor muy carnal. Tienen un pastor que no estudia. ¿Y qué pasa con la iglesia? Se empieza a volver como él. Y el pastor ahora tiene la iglesia que se merece. Entonces, ¿cómo se puede desviar el contenido bíblico? Para irnos yendo por la parte final. Primera Timoteo 1:3. Dice ahí: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas. ¿Qué cosa es una fábula? Es algo que no es real. Es una narración que no es real. Por decir, la Caperucita es una fábula porque un lobo no habla. Que para comerte mejor, para verte mejor. O sea, ¿dónde has visto un lobo hablar? O también la de Alicia, en el País de las Maravillas, habla con el conejo. ¿Cuándo has visto un conejo hablar? Esta es una fábula. Y ahí vienen las fábulas bíblicas. Hermanos, estaba yo en el río Jordán, se me apareció un ángel de Dios, porque era muy alto y fuerte y me reflejaba la gloria de Dios. Y me dijo: vas a fundar tú una iglesia que va a ganar a México para Cristo. Esa es una fábula. Y la iglesia está llena de eso. Está llena de eso. Oye, pastor, ¿cómo fue tu llamado? Y piensan que son como Pablo. Es que Dios se me apareció y me dijo: tú vas a ser pastor. Su fábula. O sea, puras cosas inventadas. No, y vamos más allá. Hay una que hace, ¿cómo se llama? Hace pinturas, pero que su inspiración es divina. O sea, toda la pintura que ella hace, la recibe por revelación y la pinta. Y Dios le dijo que las vendiera. Y cualquiera que las tuviera en su casa va a recibir la bendición de Dios. Esa es una fábula. Eso no es cierto. Otra fábula.
Allí en tu casa debes tener un altar con la Biblia abierta en el Salmo 23. Para que nunca se le olvide que Jehová es tu pastor y Él es el que pastorea tu casa. Esa es una fábula. Eso no es cierto. Otra fábula, la oración del trabajo. Haz esta oración. La oración por los hijos. Esa es una fábula. ¿Dónde viste que Jesús mandó eso? Mira, te voy a preguntar algo. Tú lees el Padre Nuestro, ¿no? Que Jesús, ¿por qué no se ve en todos los demás escritos de los apóstoles? Porque solamente era un modelo. No era que repitieras eso. Pero ahí ves sus fábulas de allá. Repite 3 Padres Nuestros y 4 Aves Marías. Y así hoy se ha metido eso a la iglesia. Le vamos a repartir sus folletos de la oración por sus hijos, hermanos. Oren esto. Y ahí ves a los papás orando antes de que se duerman, orando la oración ahí que les dieron. Esa es una fábula, hermanos. Eso no es cierto. ¿Te das cuenta? O sea, todo eso está lleno de fábulas. ¿Quién enseña esas cosas? Los falsos maestros. Y genealogías interminables, dice ahí, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, si tú conoces gente así, les tocas ese punto y se encienden. ¿Quién eres tú para juzgar? Solo Dios me puede juzgar. ¿Qué estás diciendo? ¿Que mi pastor es un falso? No, yo no estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que eso que tú estás haciendo no es de Dios. Dios aborrece las vanas repeticiones. Dijo Cristo que cuando oremos no seamos como los hipócritas, que piensan que por su mucha repetición serán escuchados. ¿Me estás diciendo hipócrita? Pues si te quedó el saco. Pero se enojan, se enojan. Dice versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, otra vez, ¿no? Una fe amoldada, plastilina. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Bueno, aquí, ¿qué es esto de vana palabrería? La palabra griega aquí es metaiología. Metaiología. Y significa charlar al azar. O sea, hablamos de cosas sin sentido. Es decir, parlotear. ¿Qué es alguien que parlotea? Es alguien que habla mucho. Alguien que habla mucho, pero sin sentido. Apodados también bufones. ¿Sabes quién es un bufón? El que está en un grupo y siempre dice cosas de lo cual todos se ríen. ¿Pero sabes por qué se ríen? Habla sin sentido, o sea, no tiene nada que ver con la conversación, pero ahí lo está hablando. Es un bufón, o sea, nada más parlotea. O sea, así hay muchos bufones en el púlpito. Te dicen, hermanos, hoy vamos a hablar del don de maestro. Y te empieza a hablar de su viaje a Las Vegas. Te empieza a hablar que se compró en la semana un chicle, que Dios le habló por el chicle motita. Entonces, está parloteando, o sea, es un bufón. ¿No se supone que venimos a hablar o a aprender del don de maestro? Y me estás hablando de que te fuiste a comprar un agua. ¿Eso qué tiene que ver? Es un bufón. Nada más parlotea, pero no enseña nada. Ay, hermanos, ¿y de esos? Muchos. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que hoy les gusta a los congregantes. Les gustan las cosas sacadas de la imaginación, les gustan las conversaciones sin sentido, les gustan las conversaciones huecas. Y salen igual que como entraron. Nada más que ya sabiendo que el pastor se compró un motita. Pues termino. Cuando vienes a la iglesia, ¿qué esperas escuchar? Pues la Biblia.
sea, hay muchos que no sé qué esperan encontrar aquí. Ay, no me gustan los cantos. ¿Por qué no te gustan? Es que son como que muy así, muy apegados a la Biblia. Pues no sé, ¿quieres escuchar a Rammstein? Aquí no es el lugar. Si quieres escuchar el mundo, vete al mundo. Aquí no se habla del mundo, aquí se habla de Dios. Si quieres escuchar un chiste que te complazca, vete a Guerra de Chistes. Aquí no, aquí se habla de Dios. ¿Quieres escuchar chismes y fábulas? Vete con tu familia del mundo. Ellos sí te cuentan del chisme de la vecina, de fulano, sutano, perengo. Te cuentan que se les apareció el nahual, toda la cosa. Vete allá, aquí no. Aquí te voy a hablar de Dios. ¿Quieres escuchar malos insultos, palabras que te recuerden al autor de tus días? Vete a la central de abastos. Ahí sí hablan así. Vete allí, o sea. Pero no te engañes. ¿Quieres escuchar aquí algo que no vas a escuchar? ¿Quieres escuchar que eres un campeón? Vete con un psicólogo. Que no es tu culpa. Que todos tienen la culpa menos tú. Que tú eres así porque fulano de chiquito te tiró. Y que tú comes mucho chocolate porque tu papá nunca te quiso. Y que tú comes mucho café porque te dejó fulana con los ojos cafés. Porque tomas mucho café. ¿Quieres escuchar eso? Vete con un psicólogo. Pero un maestro de la Biblia no te va a hablar de otra cosa que no sea la Biblia. Por eso hay muchas que dicen, ¿a qué vas a la iglesia? Pues a escuchar de la Biblia. Pues te digo, hay muchos, no sé qué quieren encontrar aquí, o sea, hay muchas gentes que llegan y dicen, ay, no, es que yo me aburro. ¿Por qué te aburres? Pura Biblia. Pues no sé qué esperabas encontrar aquí. No, pues yo esperaba encontrar, pues no sé, un poco de diversión, de ánimo. Vete a la feria de Chapultepec, a lo mejor ahí sí lo encuentras. Fíjate, hermano, para terminar. En la iglesia primitiva había pocos libros. No era como hoy, que por si yo tengo una biblioteca digital de unos 10,000 libros. En esa época no existía eso. La imprenta no se había inventado hasta después de 1400 años después. Todos los libros tenían que escribirse a mano. Y un libro, por si del Nuevo Testamento escrito a mano, costaba por lo menos el sueldo de todo el año de un obrero que ganaba un denario. Eso quería decir que la historia de Jesús se tenía que transmitir como solamente de palabra. ¿Te imaginas la gran importancia de un maestro de transmitir todas las cosas como eran o como debían de ser? ¿Te imaginas la gran importancia? La historia de Jesús se fue contando oralmente antes de que se escribiera. Y estos maestros tenían la tremenda responsabilidad de ser los depositarios de la historia del Evangelio. ¿Te imaginas el día que nos prohíban hablar de la Biblia o el día que te prohíban tener una Biblia? ¿En qué te vas a fundamentar? En lo que sabes. Y si lo sabes mal, pues ya valió. No seas como aquel que dijo, no, es que la mujer debe someterse al marido. Porque la Biblia dice que las viejas deben someterse al marido y punto. Dice, ¿eso dice? Sí. Dice, pero la cuestión es saber dónde lo dice. O sea, hay muchos que sí saben, no, que por ahí la Biblia dice, pero pues no saben dónde lo dice. Y luego ya sacan sus fábulas, ¿no? Entonces, hermanos, era la función del maestro conocer bien y transmitir la historia de la vida de Jesús correctamente. Así que si Dios te llama a ser maestro, ¿cuál es tu responsabilidad? No hablar de que te fue mal en la semana y que te compraste un chicle bubaló y toda la cosa, no. Tu responsabilidad es hablar de Cristo. Y para eso debes conocer a Cristo.
si vas a enseñarle a Cristo a tus hijos, que tú eres su maestro. O sea, antes de la iglesia infantil, hermanos, aquí la iglesia infantil tiene a tus hijos 1 hora, 2. Tú los tienes 24 horas. Bueno, menos la escuela, 8. Tú los tienes ahí. O sea, tú eres el principal maestro de ellos. Entonces, si le dices, ven a la iglesia, es porque tú vienes. Recuerden, la palabra, mira, la palabra que gobierne bien su casa, no significa que aquí los tenga con cinturón. No, significa el que va enfrente. O sea, si tú dices, voy a la iglesia, es porque tú vas. Vamos a leer la Biblia, es porque tú la lees. Recuerden que ese es el ingrato privilegio de ser maestros, hermanos. Es el ingrato privilegio. Entonces, las personas, hermanos, que quieran este don, pues bueno, deben entender que no debes diluir el mensaje. Y a veces hay mensajes que no vas a querer predicar, en serio. ¿Pero qué? Hay que obedecer. Hay que obedecer. Entonces, un don de maestro sirve para enseñar la Biblia, no sirve para enseñar cosas terrenales. Para eso requieres otra cosa. Amén. Vamos a orar, hermanos.